Vamos a ver, los Caimanes fue ante la necesidad que sientes cuando ingresas a la administración y al cabo de un año, 2 años, bueno, con toda esta historia de la creación del cuerpo técnico, la formación inicial con titulados solo o sin titulados exclusivamente, y entonces, bueno, pues te das cuenta que hay una necesidad de que la gente se agrupe con cierta espontaneidad entonces para defender sus intereses y sobre todo las 2 o 3 primeras promociones de Alcalá, pero también tengamos en cuenta que antes había habido otros compañeros, pues por ejemplo en obras públicas, que habían tenido que estar luchando con ingenieros de camino o en industria, con ingenieros industriales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues de una manera más o menos espontánea, pues surge, pues eso, una reunión de personas fundamentalmente en torno a función pública, pero también Eduardo Gorrochategui y Alberto Gutiérrez Reñón en comercio, esto, los que estaba Juan Damián en obras públicas, etcétera, etcétera, y se va formando un grupo, ya te digo, de una manera espontánea, sin necesidad de formalizar absolutamente nada, que empiezan a defender determinados intereses corporativos, fundamentalmente el del coeficiente. También lo de los puestos de trabajo, etcétera, de aquella época. Bueno, ya habíamos en el 68 constituimos la Asociación Española de Administración Pública, que es el primer intento de asociacionismo corporativo para defensa de los intereses del cuerpo técnico. Esto es en el 68, también te he dado papeles en este sentido. Bueno, pues ya está, los Caimanes surgen así. Hombre, yo siempre he dicho que aparte de que fuéramos más o menos civilinos y conspiradores y todas estas cosas, también éramos gente muy trabajadora. Es decir, que no éramos unos caras, que no vivía solo de esto, vamos. Es decir, que habías asumido, bueno, pues un grupo de personas, pues la defensa de unos intereses que entonces estaban clarísimos, para que era fundamentalmente el coeficiente. Te lo digo, no había una nómina de Caimanes. Lo que sí había es una dirección más o menos conocida, más o menos... pero bueno, para determinadas operaciones tú contabas con los compañeros que eran directores generales, aunque no fueran de la UCD, tú contabas con ellos. Hombre, y contabas con los compañeros que estaban en la oposición. Cuando había determinadas cuestiones en el Congreso que necesitabas, por ejemplo, con el Fondo Especial de la MUFACE, que necesitabas apoyos parlamentarios, pues contabas con los compañeros del PSOE que estaban allí. Y contabas, y es que no fueran Caimanes, claro que no eran Caimanes, contaban, y ellos muy gustosos, defendían las posiciones propias de la presidencia del gobierno en eso. O sea que no, pero bueno, había otros muchos, vamos, que... Ay, Pepe, ¿tú quieres que esto no sea una entrevista, hombre? Bueno, Vamos a ver, Eduardo era el número 1 de la primera promoción. Yo coincidí con él en presidencia del gobierno durante muchísimo tiempo. Es más, en un determinado tiempo, en un determinado momento, con la UCD, él era subsecretario del ministerio y yo secretario general para la administración pública. Es decir, que tuvimos unas vidas, si no paralelas, pero sí muy, muy concomitantes. Eduardo era la inteligencia pura. Era un tío completamente analítico, lleno de sentido común. Tenía, no voy a decir esas vulgaridades, esos tópicos de toda la administración en su cabeza, no, pero tenía una sensatez y un sentido común total. Luego era un tío muy informado de lo que sucedía o había sucedido en otros países. Eso también le influía cuando hacía algunas propuestas, algunas sugerencias. Y luego era una bellísima persona. Eduardo era una bellísima persona. Yo a Alberto le conocí en la facultad. En mi época era el delegado del SEU de la facultad. Si Eduardo era la inteligencia pura, Alberto era un estratega. Era un estratega. Y Alberto fue, vamos, el primero que de una manera espontánea creó una red de tags en todos los ministerios. Es decir, él tenía su red personal, es decir, en agricultura, bueno, él estaba destinado como Eduardo en comercio, en agricultura, en industria, en trabajo, en vivienda, o sea
que hombre, inmediatamente Alberto se hizo con una red de influencia en el cuerpo, pues muy importante, vamos, y muy necesaria para determinados movimientos corporativos. Y no digamos Mariano Aparicio, que, bueno, yo en las crónicas esas administrativas que escribí, yo creo que es la persona más buena que he conocido en mi vida. Porque realmente, hombre, sí, éramos conspiradores natos o jaraneros y verbeneros y todo lo que tú quieras, pero también éramos unos tíos muy trabajadores. Seguro que sí. O sea, éramos unos tíos muy serios, vamos trabajando. Y por lo tanto, bueno, pues los tienes, desde el Tito Colodrón con el 130, a los otros reorganizando los ministerios, a la gente en su papel diario en el ministerio trabajando, porque es un cuerpo que se ha acreditado. Yo decía siempre que era un cuerpo de cabestros laboriosos, que es lo mejor que le puede decir. Y entonces pues conseguí trasladarme a la Secretaría General Técnica de Presidencia en el año 62. Ya habían pasado los primeros ímpetus de las reformas, de la reforma administrativa de López Rodó. Se había promulgado ya la ley de régimen jurídico, de la administración del Estado, la ley de procedimiento administrativo, y quedaba el estatuto de funcionarios, y entonces por una serie de circunstancias, aunque yo entré por planes provinciales, pero inmediatamente llegó por allí Fernando Garrido Falla y me ficharon para el gabinete de estudio de la reforma administrativa. Y cuando se creó la Comisión Superior de Personal, fue el primer núcleo para llevar a cabo toda la reforma de la función pública, pues me llevaron allí. Eso yo creo que fue una de las cuestiones en las que realmente nos acreditamos como personas competentes, trabajadoras, que sabíamos lo que teníamos entre manos. Los ministerios, comprended que es que les quitaran la gestión de sus técnicos, sus administrativos, sus auxiliares, los porteros, todo, es que chirriaba. Lo que realmente fue importantísimo a estos efectos, es decir, para la consolidación, no te voy a decir del poder, porque eso sería una presunción, pero sí de la influencia de los TACs, fue la creación de de la Junta Central de Retribuciones. Que el Ministerio de Hacienda decidiera compartir con la presidencia del gobierno y sobre todo con el cuerpo técnico, porque era todo el tema de las retribuciones complementarias de los funcionarios, eso fue inimaginable. Digamos que fue una cosa en la que determinados compañeros, como era José María Gamazo y José Luis López Henares, a la sazón director general de la Función Pública, se empeñaron, consiguieron convencer a Carrero, y entonces Carrero, con todo el poder que tenía en aquella época en el régimen, esto puso esa especie de limitación al poder y a la influencia de los cuerpos superiores del Ministerio de Hacienda. No te quiero decir que aquello sí que fue un campo de batalla. La Comisión Superior de Personal era otra cosa. Informaban convocatorias, informaban situaciones administrativas, pero no, allí es que lo que se estaba repartiendo era el dinero para las retribuciones complementarias. Y tú imagínate lo que era aquello. Y tener que compartir eso con los técnicos de administración civil, aunque la composición del Ministerio de Hacienda, de vocales representantes del Ministerio de Hacienda en la Junta Central de Retribuciones, les daba con holgura una mayoría absoluta a efecto de las tomas de decisiones, etcétera, etcétera, pero claro, siempre tenían que cubrir un poco, en fin, vestir un poco el santo, ¿no? Para que no pareciera una cosa tan burda. Bueno, yo recuerdo, vamos, que es que llegó un momento que las tensiones eran tales, sobre todo cuando los abogados del Estado y los interventores quisieron pasarse al sistema poco controlado de los incentivos de productividad, para no tener que estar negociando prolongaciones de jornada, dedicaciones exclusivas, incentivo de cuerpo, etcétera, etcétera. Lo del coeficiente 4 fue en el año 65 y la equiparación fue en el año 79, es decir, 14 años de lucha, pero además cuando te digo de lucha es que es de lucha. Pero es que todo esto tiene su explicación. La creación del cuerpo técnico sale a contrapelo desde el primer momento del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda, abogados del Estado e interventores dominaban, a través de su interministerialidad, vamos a decirlo así, toda la administración del Estado. Es decir,
Por un lado estaba el asesoramiento legal de los abogados del Estado y por otro lado los interventores, toda su capacidad de control del gasto público. Entonces, cuando ven que se crea un cuerpo superior, que va a depender del Ministerio de la Presidencia, que se va a dedicar fundamentalmente a la gestión a un determinado nivel, no era el nivel de la rutina, pues entonces lo ven con auténtico recelo y desde el primer momento pues cargan las armas. Si a esto añadimos que en la formación inicial del cuerpo técnico hubo dos posiciones muy enfrentadas, pero que llegó al Consejo de Ministros. Es decir, por un lado, el Ministerio de Hacienda quería que se integraran todos los técnicos administrativos de su ministerio, que la mayoría de ellos no tenían título superior, porque habían ingresado con arreglo al Estatuto de Maura, sin necesidad de título superior, y muchos de ellos eran delegados de Hacienda. ¿Comprenden lo que era eso? Y que estos tíos quedaban fuera del cuerpo técnico. Bueno, y por otro lado estaba la posición de presidencia del gobierno de que el nuevo cuerpo debería ser un cuerpo solo de titulados superiores. Gana esta tesis. Además que ahí se hicieron dos versiones, se repartieron a todos los ministros y fue el entonces vicepresidente de la Comisión Superior de Personal, Benítez de Lugo, el que fue llamando uno a uno a los ministerios a ver cuál de las dos opciones votaban. Y ganó la de un nuevo cuerpo solamente de titulados superiores. Pero esto el Ministerio de Hacienda no lo digirió. Y además es que no nos creamos, es que entonces estas decisiones eran inapelables, podían ser inapelables, pero el Ministerio de Hacienda seguía con la escopeta cargada. Y entonces cuando llegó la ley de retribuciones, ¿qué hizo? Pues darnos el coeficiente 4. Es que era ponerte plomo en las alas. Porque estaban los catedráticos de universidad con el coeficiente 5,5 y todo el resto de cuerpos superiores, todos, sin analizar orígenes, ni funciones, ni actividades, ni nada, el coeficiente 5 y los tax, el 4. Aquello fue lo que, vamos, fue el revulsivo para que esto, un cuerpo completamente desperdigado, aunque ya te digo que había sus redes de influencias y todas estas cosas, sobre todo las que mantenía Alberto Gutiérrez Reñón, pues que nos pusiésemos las pinturas de guerra y empezáramos con esta historia que duró 14 años, claro. Pero yo cuando vi que se refundía el Ministerio de Administraciones Públicas con el Ministerio de Hacienda, pensé, han ganado ellos, exactamente, fusión por absorción. No, vamos, yo no creo, vamos, estoy convencido que no hay la virulencia que había en los años 60, 70, incluso 80. Porque, bueno, ya empezó a remitir, hombre, yo cuando era secretario general de Administración Pública me llevaba perfectamente, por ejemplo, con Miguel Martín, a la sazón subsecretario de Gasto Público, de Presupuestos y Gasto Público. Ellos manejan un arte, digamos, muy formalizado, muy normativizado, y nosotros pues no entienden bueno, lo voy a decir en términos vulgares, que lo mismo sirve más para un roto que para un descosido. Porque además eso no es que no sepas nada, todo lo contrario, es que tus saberes, tus conocimientos son mucho más universales. Y por lo tanto, pues que dominas muchas artes y que lo mismo puedes estar gestionando personal o gestión económica financiera o en una oficialía mayor o en una secretaría general técnica, y ya no te digo si andas por ámbitos sectoriales. Chico, yo creo que tenemos en la administración educativa, en la administración turística, hemos tenido personas importantes y gente que se ha dedicado y ha trabajado con mucho éxito y mucha fortuna. Primero fui director general de Función Pública. De eso hay que reconocer que con la UCD podía suceder cualquier cosa. Yo me tuve que largar a Argentina, un proyecto de Naciones Unidas, en el año 78, porque la UCD, digamos, que dominaba en ese momento, que dirigía la cosa en ese momento, pues nos había enfilado a los subdirectores generales que habían por Función Pública. Juan Junquera, Alfonso Soriano hizo su carrera política, a Juan Junquera y a mí fundamentalmente, bueno, Miguel Ángel Arroyo también, Miguel Ángel Arroyo, que estaba de presidente del ENAP, le cesaron, porque éramos jaraneros y alborotadores. Y yo, bueno,
sea, uno le cesaron, al otro tal. Y yo tuve la suerte de que tuve un ofrecimiento de Naciones Unidas y me largué a Argentina. Esto fue en octubre del 78. No, en noviembre del 78. En octubre del 79 me nombran director general de la Función Pública. O sea que, de donde se demuestra que tampoco eran personas muy dogmáticas ni con unos criterios así. Y entonces Martín Retortillo, que era secretario de Estado, pidió a unos cuantos tags nombres para la Dirección General de Función Pública. Pues bueno, por las razones que sean, se consideraba que la Dirección General de Función Pública estaba abocada a ser desempeñada por un TAC. Antes había sido un técnico de información y turismo y luego un funcionario de la extinta organización sindical. Y parece ser que a los 8, 9, 10 compañeros que les pidió pues una lista de 3, el único nombre que se repitió en todas ellas fue el mío. Entonces pues me llamaron a Argentina. Yo no estaba muy dispuesto porque pues, vivía bastante bien en Buenos Aires y ¿cómo decirte? Y ya me parecía, ya tenía 40 y tantos años, 46, 47 años, y yo creía que ya me había pasado la época de esas ambiciones juveniles, pero no obstante me convencieron, pues eso, los Caimanes. El 132 de la Ley de Procedimiento Administrativo, lo de la aprobación de estructuras orgánicas, personales, etcétera, etcétera, una cosa que estaba tirada, no se había preocupado absolutamente nadie de ella. No se exigía el cumplimiento. Nada. No había, por decirlo de una manera muy administrativa, no había expedientes de aprobación de un decreto de estructura orgánica, de personas, nada, no había nada. Hasta que llegó el malayo asesino, como yo le llamaba. Impuso el tagalo como lengua oficial de la... Oye, y lo resucitó, y bueno, ¿para qué quieres que te diga? Eso fue una fuente de poder, vamos, de influencia nuestra. El tener que pasar por la presidencia del gobierno, por la Secretaría General Técnica en este caso, para contar con la aprobación formal de la presidencia del gobierno para llevar un proyecto de decreto al Consejo de Ministros. Y luego la seriedad de las pruebas selectivas, ojo, que de eso nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando. Yo recuerdo, pues yo he sido presidente del Tribunal de Oposiciones en aquella época, yo recuerdo cuando te venían la lista de opositores que había que suspender por rojos. Y no hacíamos caso. El que hacía unos ejercicios brillantes, buenos, aprobaba. Fuera lo que fuera. Yo nunca me olvidaré, no sé si te lo decía el otro día, una anécdota que me llama el entonces director general de la Función Pública para decirme, oye, que estáis aprobando a opositores que venían en la lista que te dieron, tal. Le dije, sí, bueno, pero es que claro, hacen un buen ejercicio y claro, no les puedes suspender. Los ejercicios son públicos y no les vas a suspender. Aparte de que las listas, le dije, son unas listas muy mal hechas, porque lo mismo vienen personas de militancia de izquierda, o de partidos o sindicatos ilegales, que un tío que no paga una multa de tráfico, o otro que... Digo, pero además, mira, poneros de acuerdo, porque uno de los que está en la lista lo tengo recomendado por el secretario de Carrero Blanco. Me dijo, uy, qué anécdota más fabulosa. Y ahí se terminó el asunto. ¿Y para qué quieres que te diga, Pepe, la de compañeros, luego brillantes secretarios de Estado y directores generales que aprobaron por ese turno? ¿Sabes? Un ministro de Educación falangista que diciendo, los tags, la mitad son rojos y la mitad del Opus Dei. Y esa fue toda la composición sociológica sobre los tags en los años 72-73. Se dieron cuenta que ahí tenían un campo muy amplio para desarrollar su actividad profesional dentro de la gestión pública, vamos, no en materia de obras públicas, de obras hidráulicas, carreteras, puertos, ingenieros de minas y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, a mí me pareció una de las aperturas, y bueno, y los adecos, hay que reconocer que fue gente muy bien preparada y con unas ideas muy claras de su posición, el cuerpo técnico, y nunca tuvieron movimientos secesionistas, cosa que en alguna ocasión los compañeros que estaban en el Ministerio de Educación patrocinaron una especie de autonomía o independencia, porque oían los cantos de sirena del Ministerio de Hacienda diciendo, si os separáis, os damos el coeficiente 5 a vosotros, todas estas martingalas que había en aquella época, ¿vale? Y eso
oyeron los cantos de sirena, claro, los demás no lo consentimos, pero los adecos no. Los adecos siempre fueron, digamos, respetuosos, ¿eh? con el cuerpo técnico. Muy difícil. Esto tú no puedes evitar que una persona tenga inquietudes políticas, tenga militancias políticas y tenga dedicación política y por ahí que vaya prosperando y que vaya... Es que eso no lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Y lo estás viendo en la carrera judicial, que con todas las garantías y todas las que están poniendo hacen lo que les da la gana, vamos, llega el momento. Otra cosa es, yo por ejemplo, llegué a secretario general, nunca milité en la UCD, nunca he militado en ningún partido político. Y es más, te digo, salvo alguna excepción, la mayoría de los caimanes no militaban alguna excepción, la mayoría no eran militantes de también intentar integrar a los altos cargos. No a todos, porque no a todos les apetecerá el asunto, a los altos cargos que sean compañeros, evidentemente. Pero sí que es importante tener una especie de soviet, como los técnicos comerciales, o de, bueno, pues algo así, algo que asuman y también, al margen de la asociación y de esta especie de Sanedrín, o como lo quieras llamar, de notables, que es una expresión horrenda y molesta, y la figura del jefe de cuerpo, que la del jefe de cuerpo no debe estar vinculada, creo yo, a ningún cargo concreto, ni a ningún cargo, vamos. Hay gente, tiene que haber gente relevante y trabajadora y competente y con prestigio dentro de la corporación, que al margen de que sean directores generales, subsecretarios de Estado, pues puedan asumir perfectamente, gente de unión, de concentración. Y bueno, yo creo que sí, que por ahí tiene que ir la cosa. Y luego, sobre todo, mira, también lo que habría que huir, Pepe, es de los planteamientos excesivamente asamblearios. Es decir, hay que definir muy bien cuáles son los objetivos, cuáles son los intereses y las mínimas reivindicaciones posibles. O sea, lo que hay que olvidar, que ya no estamos en las épocas de los años 60, de los años 70, gracias a Dios, de reivindicación. A mí me parece bien lo de, vamos a ver si conseguimos puestos de trabajo en exclusiva para nosotros, eso está bien. Pero tampoco obsesionarnos por hacer... No, la asociación no puede ser un sindicato reivindicativo, no puede ser. Y bueno, pues establecer unos canales de participación sin caer en el asamblerismo para saber cuáles son las inquietudes o cuáles son... Pero sobre todo, y ahí volvemos a las figuras de Eduardo Gorrotxategi o de Alberto Gutiérrez Reñón, Pepe, de que haya compañeros que piensen y que puedan definir perfectamente objetivos interesantes para el cuerpo y para la administración, porque en definitiva es que nosotros no estamos sometidos a ningún sector, es que nuestro sector es toda la administración pública y eso es una de las grandezas del cuerpo técnico o de los ACES. Ahora que ha habido un momento que me emociona. Pensando en compañeros. Sin citar nombres como a Juan Damián, Tito Colodrón y tantos otros que han desaparecido.